Buenos días, soy Antonio Benítez Herrera, alumno de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, y voy a explicaros mi trabajo sobre recursos didácticos, recursos digitales y acontecimientos históricos en educación primaria. Mi trabajo consiste en una línea del tiempo donde ante todo me gustaría explicar la diferencia que hay entre recursos didácticos, que son los recursos didácticos, recursos digitales y pues los principales acontecimientos históricos más relevantes. En primer lugar, ¿qué son los recursos didácticos? Bueno, pues los recursos didácticos son aquellos elementos auxiliares que utilizamos los docentes día a día en el aula para llevar a cabo todas nuestras actividades, bien sean en la asignatura de matemáticas, lengua, ciencias naturales. Después, los recursos digitales son lo mismo, aquellos elementos auxiliares, por supuesto, pero mucho más actualizados a la época en la que nos encontramos y sobre todo tienen que estar actualizados junto con el docente, es decir, el docente, bien sea de una edad o de otra, necesita día a día actualizarse en todos los contenidos digitales que, como bien estamos en el siglo XXI, dichos recursos didácticos, como son los lápices, los cuadernos, poco a poco van quedándose atrás y van surgiendo nuevos elementos mucho más llamativos para los niños y sobre todo mucho más educativos. Y finalmente pues explicaré esta línea del tiempo, los acontecimientos históricos desde el año 1700 hasta nuestros días. En primer lugar voy a nombrar una serie de recursos didácticos. Por ejemplo, en primer lugar, de los más utilizados son la calculadora en la asignatura de matemáticas. Desde hace muchos años, pues los niños han dejado de utilizar el papel y simplemente los cálculos mentales para llevar a cabo sus cálculos. En segundo lugar, pues por supuesto, los cuadernos de texto, donde llevar a cabo todas las operaciones en el caso de las matemáticas, búsquedas informativas en la asignatura de lengua, ciencias naturales. El uso muy importante para mí, la flauta en la asignatura de música, que mucha gente habla de esta asignatura como de que no es una asignatura muy llamativa, pero al contrario, es una asignatura muy importante en la educación primaria, ya que evade un poco al niño de tanto lo que viene a ser las matemáticas, que como bien sabemos, pues los niños vienen a tener un cierto rechazo a las matemáticas, y esta asignatura pues sirve como para liberar un poco de esa tensión, tanto en matemáticas, ciencias naturales, lengua. El elemento utilizado normalmente en las aulas, y ya poco a poco se va viéndose que no se encuentra en ellas, son las pizarras. Por supuesto, los libros de texto, elementos fundamentales en nuestras aulas. El uso de pegamento en la asignatura de artes, tanto en educación infantil como en educación primaria, elemento muy importante. Los lápices, utilizados sobre todo en educación primaria, ya que todavía no se les permite, digamos, a los niños el uso de bolígrafos ya cuando entran en edades de educación secundaria obligatoria. Uso de las tijeras. Más adelante, cuando los alumnos empiezan en la asignatura de matemáticas a usar mucho más lo que viene a ser pues, los elementos de la regla, cartabón, escuadra, el compás, para llevar a cabo en matemáticas el aprendizaje de la geometría. Pues estos vendrían a ser para completar nuestra línea del tiempo y comenzar a llevarla a cabo. En primer lugar, me gustaría comentar como principal acontecimiento histórico pues a Rousseau en el año 1738, donde llevó a cabo un pensamiento democrático en el cual, voy a comentarlo por encima todo, Rousseau le dio muchísima importancia al niño en un principio y dijo de que veía en ellos el descubrimiento por autonomía. En segundo lugar, en el año 1779 llegó la institucionalización, donde comienza a tener más influencia aquellos movimientos y acontecimientos sociales, como la Revolución Francesa.
En el año 1800, la institucionalización con fines especiales. Aquí es como empieza a considerarse de alguna forma el inicio de la educación especial. No viene a ser ya la educación especial en sí, pero viene a ser el inicio de ello. En el año 1896, David Ausubel lleva a cabo el aprendizaje significativo, es decir, el desarrollo evolutivo de la mente humana. En el año 1900, como ya muchos conocen, el modelo tradicional, es decir, concebía la educación como una transmisión de conocimientos acumulados, es decir, el profesor es la fuente de conocimiento y el alumno es el receptor donde va a obtener del maestro pues toda aquella información que le va a proporcionar. En el año 1905 aparece el modelo rehabilitador, un nuevo periodo en el que la educación especial pues está muy vinculada tanto a la psicología como a la pedagogía. Comienza el año 1936, es un año de muchísimos cambios gracias a la aparición del ordenador o la computadora. ¿Por qué? Porque a partir de ella, gracias al origen del ordenador, pocos años después aparece Internet, plataforma donde podemos encontrar a día de hoy pues muchísimos, millones y millones de datos para resolver cualquier duda. En el año 1945 comienza la integración educativa, es decir, comienzan los procesos donde se tiene una preocupación social, sobre todo por los niños, que antes no se tenía, y se quiere atender a todas sus necesidades específicas, todas sus necesidades especiales. En el año 1900, entre los años 1960 hasta el 2006, situó aquí el programa Plato, lógica programada para operaciones de enseñanza automatizada, porque comenzó a originarse en el año 1960, pero hasta el año 2006 no terminó su programación y bueno, pues se actualizó y este programa pues ya quedó en el recuerdo. Plato consistía en un sistema pues de asistencia por computadora. Se desarrollan muchísimas tecnologías como pantallas táctiles, sistemas de mensajería instantánea y foros en línea, lo que se consideran ahora mismo pues lo que vienen a ser los blogs. Después, en el año 1978, comienzan las necesidades educativas especiales, cuyo único propósito es analizar y revisar alternativas a la situación de la educación especial en ese momento. En el año 1995 surge un programa vía online llamado LiveShare Plus, que permite compartir el código de su proyecto y su contexto. Es en el año 1996 donde muchísimos profesores encuentran este programa llamado NetMeeting. ¿En qué consiste el NetMeeting? Bueno, pues el NetMeeting fue el origen de las reuniones entre profesores o profesores tanto del mismo centro como de otros lugares vía online, sin necesidad de estar presencialmente cara a cara. En el año 1998, esta actualización llamada Webinar fue el hijo, por decirlo así, del anterior NetMeeting. Es una videoconferencia con fines educacionales en el cual el colegio pues utiliza una plataforma online para transmitir una comunicación en vía única, es decir, dentro del mismo centro. En el año 2000 comienza la acción educativa fundamentada desde lo psicológico, es decir, es el mismo modelo rehabilitador pero desde el punto de vista psicológico. Aparecen ya los tan aclamados centros especializados, los centros especiales para aquellos niños con necesidades específicas, tanto psicológicas como en psicomotricidad. En el año 2003 la importancia de la inclusión comienza a dar sus pasos. Los alumnos pues con necesidades educativas especiales presentan por primera vez, sobre todo en Reino Unido, donde empiezan a surgir estos movimientos. Ya es en el año 2010 cuando decimos adiós a nuestras tan bien usadas pizarras y dando lugar a las pizarras digitales, que como bien he dicho pues anteriormente es un recurso digital que llama muchísimo más la atención a los niños, donde podemos llevar a cabo muchísimos programas
con muchísimo contenido llamativo, sobre todo para los niños, para evitar ese cierto aburrimiento constante que podemos ver a día en las aulas. Foro de discusión en el año 2010. El foro de discusión consiste en un programa vía online donde los integrantes del centro, como a integrantes me refiero a los docentes, pueden contactar con otros docentes no del centro, sino de otros lugares, incluso desde otro lugar del mundo, vía online, y poder comentar pues elementos importantes, opiniones, poder aprender. En el año 2012 aparece un programa llamado Powtown. Es una herramienta educativa online donde se puede llevar a cabo creación de animaciones y todo tipo de presentaciones en vídeo, utilizadas mucho en las pizarras digitales. Y ya en el año 2013 pues comenzaron a utilizarse ya en nuestras aulas tablets y los ebooks, dejando atrás pues estos recursos didácticos, como hemos dicho, de los libros de texto y los cuadernos de texto. Pues esta sería mi línea del tiempo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.